porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué significa la palabra abominable? Es una palabra profundamente fuerte en el vocablo, en el significado hebreo. El significado más común que se le da, la definición más común que se le da a la palabra abominable, tienen dos, los expertos hablan de dos definiciones. Una es, cuando dice abominable, da un ejemplo bastante feo, bastante horrible. Dice como por ejemplo, cuando alguien se vomita a la par tuya, no solamente aquel hedor que surge de aquella vomitada, te hace sentir tan repulsivo aquel olor y tan repulsivo la persona que está a la par. Esa es la definición que da uno de los expertos, abominación. Y la otra es, abominable es que no soporta ver a esa persona de frente. Cuando es abominable, le cae simplemente abominable. Entonces cuando Dios está diciendo, porque es abominable delante de Dios cualquiera que hace estas cosas, quiere decir que Dios no soporta a ninguna persona. Así se diga ser la persona más santa, pero si es idólatra, si consulta a los muertos, si consulta a los adivinos, si hace toda esta cosa, a los agoreros y todo, es una persona abominable, profundamente abominable delante de Dios. Está profunda esta parte. Dice, abominable para Jehová cualquiera que hace esta cosa. Y luego viene la advertencia del Señor a su pueblo de Israel. Miren lo que dice. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Es decir, las naciones que están poblando la tierra prometida que va a entrar a Israel. Es decir, ¿por qué? Porque muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible que Dios es malo? Mira cómo manda a quitar a la otra gente, necesita a esa gente. Pero Dios da la respuesta. ¿Por qué desarraiga a esos pueblos? Y aquí puede venir una gran pregunta también. ¿Qué ha pasado con múltiples de tribus de indios? ¿Cómo que han sido desarraigadas en su totalidad? En algunos países, en su totalidad. Muchos pueden decir el espíritu conquistador de la nación, muchas otras cosas, pero puede tener también significado de parte de Dios. Una de las formas de desarraigar, recordemos por ejemplo los aborígenes, los indios, eran extremadamente idólatras, pero profundamente idólatras. Entonces, el espíritu de idolatría es una suficiente evidencia para que Dios desarraigue completamente una nación, un pueblo, una familia. Entonces se dice, por estas causas, por estas cosas, y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, ¿qué es lo que dice? Ayúdame a decirlo en voz alta. ¿Qué dice aquí? A amoreos y adivinos, oye, pero a ti no te ha permitido esto Jehová. Jehová tu Dios. Y esto es muy intermedio también porque tiene que ver con nuestros evangelios. Una de las cosas que dije al comienzo del espíritu de la cría, que dije al comienzo, ¿verdad? Que muchos evangelios tienen 20 años y todavía vienen arrastrando esa atadura de la idolatría. Toda la idolatría involucra todas esas cosas que se vieron ahí. ¿Cuántos evangélicos les fascina buscar la iluminación? Claro, estos adivinos que están dentro de la iglesia evangélica no se presentan como adivinos, sino que se presentan como profetas. Y los hermanos andan detrás de ellos como cuando eran católicos, buscando a los famosos brujos, a los famosos magos, a los famosos psíquicos. Y entonces, a ver qué le adivina, a ver qué le habla del futuro. A ver ¿para qué quiere saber usted del futuro? Lea la Biblia y dice el futuro. No tiene que estar buscando un profeta, ya solamente lea la Biblia y está todo. Directamente. Y dice aquí, pero a ti, estos pueblos hacen eso, dice el Señor, pero a ti no te lo permite Dios. Pero sigamos con el siguiente mensaje. Levítico 26, vuelve a hablar el Señor a su pueblo de Israel. Dice, no haré para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es muy importantísimo, porque se van a dar cuenta que todas las famosas vírgenes y muchos, comillas, santos aparecidos en la iglesia católica, dos cosas: o aparecen en una cueva o todos son un tallado de piedra. Igual
como en tipo antes del cristianismo. Y aquí el Señor está hablando, está operando el mismo espíritu antes del cristianismo, y ese mismo espíritu ahora dentro del cristianismo disfrazado del cristianismo. Y aquí está hablando, dice, cuidado, dice, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinar ante ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverencia mis santuarios. Yo Jehová, dice Levítico 21:26. A ver qué tenemos siguiente aquí, siguiente página. Dice, otra vez hablando Jehová aquí, en Deuteronomio 29:17-18. Está diciendo aquí el Señor, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz. ¿Ve bien? Raíz. ¿Qué decíamos del problema de muchos cristianos? Se convierten a Cristo, tienen 20 años de estar en Cristo, pero no se desligan de la raíz del espíritu de idolatría. ¿Saben dónde lo estamos viendo? Y estoy preparando, ver de qué manera, un estudio completo de esto. Lo estamos viendo donde están cayendo evangélicos, pero como en chorros, cantidad de evangélicos. Atraídos por ese espíritu. Los famosos encuentros. En los famosos encuentros que son prácticas exactamente que involucran todos estos espíritus. Multitudes de evangélicos están cayendo ahí. Pero evangélicos de 15, de 20 años. ¿Qué pasó con estos evangélicos? Aún pastores. ¿Qué pasó? La respuesta la tenemos aquí, en Deuteronomio 29:17-18. El problema está en que no han cortado con algunas raíces que vinieron arrastrando del paganismo. Y Dios, que conoce el corazón de su pueblo, cuando Él está hablando, Él sabe que en su pueblo, y lo está diciendo, que algunos, dijo, puede ser que algunos ahí no hayan cortado de la raíz por completo este problema. Sigamos a ver. Y aquí entramos ya al fenómeno de la Virgen, y por ende ya nos vamos a ir metiendo a Guadalupe. Aquí entramos el fenómeno. ¿De dónde aparece la palabra Reina del Cielo? ¿Es acaso hasta que María existió? ¿Fue realmente como supuestamente dice la famosa historia del catolicismo? Que dicho sea de paso, estas historias católicas no se patentizaron sino hasta después del siglo VI. Es decir, la misma Iglesia Católica antes del siglo VI no conocía esta famosa versión de la famosa María que ascendió al cielo y que fue proclamada Reina del Cielo. Es decir, la misma iglesia primitiva no hay ninguna evidencia. Los católicos dicen que María murió en la ciudad de Éfeso. Recuerde que el último apóstol que murió fue el apóstol San Juan. Entonces dicen ellos que el apóstol San Juan se la llevó a Éfeso, lo cual es probable que sea cierto. Y que los católicos dicen que ella no murió en Éfeso, sino que ascendió a los cielos en cuerpo y alma María. Es una historia solo de ellos. Como dije, misteriosamente no hay ningún relato, ni en Éfeso, ni en los primeros 5 siglos, de que algún padre de la iglesia haya hablado de que María ascendió a los cielos. Esta historia la vienen a patentizar en el siglo VI, como vamos a ver adelante. Y lo que vinieron a hacer sencillamente, fue adoptar una vieja reverencia de idolatría desde la época del Antiguo Testamento, traerla al cristianismo, cambiarle el nombre a un nombre cristiano. Utilizaron las mismas diosas paganas del Antiguo Testamento con los diferentes nombres que tenían allá y las trajeron al supuesto cristianismo, le cambiaron el nombre y le pusieron María. Y de María han inventado un montón de nombres, que vienen, son barbaridades.
que se viene desde Fátima y no sé cuántas, se pueden imaginar ustedes, que inventaron. Pero todo viene de ahí. De ahí ellos necesitaban atraer el espíritu de idolatría a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para atraer multitudes. Mire qué interesante. Y esto es muy importante para muchos pastores que están viendo este estudio. Cuidado, pastores, porque pueden caer en la trampa de Satanás, que es muy astuto. Muchos quieren llenar su templo a como dé lugar. A como dé lugar. Y me gusta la frase que utiliza mi gran amigo Miguel Rosell, cuando él dice: Satanás no tiene el más mínimo problema en llenarte una iglesia y mandarte 5,000 personas de un solo chorro a la iglesia. No tiene ningún problema. Si él sabe que en esa iglesia la verdad no va a estar a plenitud y va a estar a media, así que él no tiene problema en mandar a su gente ahí. De tal manera que esto es muy importante. Así es que los católicos se dieron cuenta que los paganos les fascinaba la superstición y todas estas cosas. Ellos necesitaban convertirse en un poder político. Entonces, ellos sabían que para poder mantener ese poder político había que hacer una sola cosa: mantener la fachada de cristiano, pero sacar la verdad, sacar la Biblia. Sacar la Biblia y meter todos los espíritus paganos. La Iglesia Católica se volvió un superimperio. A mí no me sorprende que hoy en día tengamos tantísimas iglesias pseudoevangélicas con un paganismo descomunal dentro. Y muchos asustados porque han crecido de la noche a la mañana. Pero la pregunta es: ¿cuánto de esa gente realmente está convertida? ¿O cuánta de esa gente ha venido por la atracción de los espíritus paganos? La Iglesia Católica se dio cuenta que los asiáticos de Asia Menor y todo Asia y los europeos eran profundamente idólatras, profundamente arraigados idólatras, y que habían 4 ídolos que los emborrachaban a ellos, que vamos a verlo más adelante. Las 4 eran 4 vírgenes, que vamos a verlo más adelante. Los emborrachaba a ellos. Estos europeos, estos asiáticos, se volvían locos por esas vírgenes. Y grandes personalidades, como Alejandro el Grande, dijo múltiples de veces que él era hijo de la diosa Isis, que Isis era su madre. O sea, cuando escuchaban personalidades como Alejandro el Grande hablar que era un gran idólatra de Isis, entonces ahí que el Vaticano, que descubre todo esto, dice: bueno, traigamos ese potencial dentro de nosotros y convirtamos a la Iglesia Católica con un tinte cristiano, pero en un superpoder político. Y ahí quitan una verdad y meten una mentira profunda en el corazón del pueblo católico romano. Veamos a ver de dónde viene la adoración de Reina de los Cielos. No es de Guadalupe, no es de María, no es de Fátima, no es de nadie de esto. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Y Dios severamente advierte, profundamente advierte al pueblo de Israel a tener cuidado en caer en esa adoración. Si alguien me puede, de los que están aquí adelante y sabe leer bien en voz alta, me va a preparar Jeremías capítulo 17, versículo 18, y también el capítulo 44, el versículo 17, más que todo el 17 y 18, y lo demás lo pueden leer porque va a estar bastante lejos. Y hay bastantes citas aquí. Dice: reino del cielo, objeto de culto solamente mencionado en Jeremías 7:18 y en el capítulo 44, 17 al 29. Aquí el profeta Jeremías advierte a su pueblo de Israel que está en Egipto, que ha sido seducido por este espíritu de esa famosa reina del cielo, y que se han sido seducidos de tal manera que ya también ellos estaban ofreciendo regalías, tórtolas de sacrificio a ese demonio conocido como la famosa reina del cielo. Dice Jeremías quien condena este acto de idolatría. La reina probablemente se refiere a Istar o Astarte. Póngale mucha atención, porque Guadalupe española es exactamente la misma Istar o la misma Astarte. La misma imagen, el mismo color y la misma piedra. Van a ver ahí. Deidad del amor, dice, y la fertilidad, que era adorada bajo varios nombres y considerada patrona de muchos pueblos babilonios, asirios y fenicios. La diosa era identificada
con la luna, cuya adoración Moisés condenó. Esa luna es parte de la misma diosa, la influencia, ese mismo espíritu domina en su totalidad a los musulmanes, solo que se cambió de nombre de reina del cielo y se cambió el nombre a Alá. Pero si ustedes ven, todos los musulmanes adoran a la luna, la famosa luna. Es la misma diosa que adoraban en esa manera. Dice, bajo varios nombres y considerada patrona de muchos pueblos, bueno, fenicios, a la luna, cuya adoración Moisés condenó en Deuteronomio 4, 19 y 17 y 3. Los ritos del culto consistían en actos groseramente inmorales. Es evidente por la denuncia de Jeremías que los israelitas practicaban esta aberración religiosa en Judá antes de la cautividad y aún durante el destierro en Egipto. Las tortas mencionadas en los pasajes posiblemente fueron figurillas o imágenes adornadas ofrecidas con lidiaciones a los ritos de las dioses. Se va a dar cuenta que el catolicismo de aquí en México, de hace unos 30, 50, 60 años, ofrecían también las famosas estatuillas, algunos hasta daban la escritura de sus fincas, de sus tierras, en donación a su famoso rito religioso. Son costumbres que vienen desde esa época. Veamos a ver qué encontramos más aquí. Dice Isis, aquí vienen las famosas diosas, todas son la misma cosa. Y todas vienen a dar a Fátima, a Guadalupe y a todas estas otras, Madonna Negra, Montserrat, todas ellas vienen a dar, las famosas vírgenes negras, las famosas deidades que adoraban. Isis de Egipto, Diana de Grecia y Roma, y de los efesios también, Artemis de los griegos, las Cibeles de los griegos y romanos, Istaro o Astarte, todas ellas con diferentes historias muy parecidas, todas encontradas en una cueva donde se les erigió templo. Si usted estudia las historias de las famosas imágenes de México, del resto de América Latina, todas aparecen en misteriosas cuevas, en misteriosos cerros, todo relacionado con la misma historia antes del cristianismo también. El culto dice a esta reina del cielo era una incitación a la prostitución. Se decía entre los efesios que Diana permaneció virgen y por eso los paganos, los sacerdotes, hacían voto de castidad. O sea que el celibato de la Iglesia Católica no es otra cosa que una secuencia de los sacerdotes de la famosa Diana, Diana de los Efesios, a quien ellos le llamaban también reina del cielo. O sea que, mire qué interesante, pero dice los historiadores que esos sacerdotes, aunque hacían voto de castidad, tenían gravísimos, pero serios problemas, gravísimos problemas de inmoralidad sexual, entre los que se encontraban casos, porque en algunos casos que hacían castidad se castraban. Entonces, al castrarse se volvían homosexuales y otros eran empedernidos pederastas, es decir, que abusaban de múltiples de niños. Es decir, todo eso de la castidad que ellos ofrecían a Diana, a estos sacerdotes, era una pura farsa y una pura mentira, porque al fin estos sacerdotes caían en cosas abominables. Mire qué interesante, en pleno siglo XXI, el escándalo más grande que está enfrentando la Iglesia Católica, y lo digo en un tema que es en el primer tema que tenemos, crisis en la Iglesia Católica, el escándalo más grande que está enfrentando los curas de la Iglesia Católica es el problema de los pederastas. Terrible, terrible problema tiene de los pederastas. Múltiples de miles, miles de curas, miles de sacerdotes, en estos momentos demandados. Casos de 4.500, no menos de 4.500 solo en los Estados Unidos, en cuestiones de demanda, de problemas de pederastía. El caso más reciente, el gran escándalo de los Estados Unidos, hace unos meses atrás, en el Congreso de los Estados Unidos, cuando uno de los congresistas de Florida, republicano, famosísimo e importante, que luchaba y peleaba contra el espíritu del homosexualismo también resultó que era un gay que le gustaban los niños, era pederasta. Al descubrírsele a este congresista que lo obligaron a renunciar, dijo toda la verdad en las cámaras. Dijo que cuando tenía 13 años era monaguillo de una iglesia católica en Florida
y el cura abusó de él. Y estos escándalos están en el mismo México, en España. Hay multitudes de libros escritos por mismos líderes católicos, describiendo las terribles abominaciones de pederastas de los famosos curas que hacen voto de castidad o el celibato. Como dijimos, igual que con Diana, todo era una farsa, porque todos terminaban en actos abominables directamente, sobre todo espíritu de homosexualismo. Bien lo hizo el Señor. El Señor dice que varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios hizo una mujer. O sea, Dios no está en contra del matrimonio en ningún momento. Y cuando se establece una ley que va en contra de lo establecido por Dios, las consecuencias son catastróficas moralmente hablando. Veamos a continuación, hablando más de estas famosas diosas. Aquí está. Fíjese bien en esta imagen de Astarte. Fíjese bien en la imagen. Es una famosa diosa negra, que en el cristianismo se le va a cambiar a nombre de virgen. Una famosa diosa negra. Esta famosa diosa negra o imágenes negras que tanto espíritu de adoración acarrea entre los europeos y por ende en todo el mundo. Astarte, nombre griego y romano de Astoret, la suprema divinidad femenina de los fenicios, diosa del amor y de la fertilidad, como el de Baal, la complementaria divinidad masculina. Su nombre suele encontrarse en los primeros libros del Antiguo Testamento en la forma plural Astarot, hasta la época del rey Salomón de Israel en el siglo X a.C. No aparece el singular Astoret, simbolizaba al principio femenino en todos sus aspectos, así como Baal simboliza la masculinidad. Astoret ha sido identificada con varias diosas griegas, la diosa de la luna, Selena, la diosa de la naturaleza salvaje, Artemis, y la diosa del amor y de la belleza, Afrodita, equivalente babilónica, y Asiria de Astarte. Todas ellas eran la misma cosa, con diferente nombre, pero la misma diosa, los mismos espíritus de depravación. ¿Cuál es la historia de la famosa Virgen Católica? Fátima. Mencióneme a ver, las señoras que están aquí, a las famosas vírgenes. A las vírgenes, a las famosas vírgenes. Virgen del Pilar, la Virgen del Chorro, y tantas podríamos mencionar. Pero cuando usted le pregunta al cura, ¿y quién es esa Virgen del Chorro? ¿Y quién es esa Virgen del Pilar? ¿Y quién es esa Virgen del Cobre? ¿Y quién es esa Virgen? Todos ellos le dicen, es la misma María. ¿Qué era el problema de aquí? Astarte. Todas estas diosas que se mencionaban al final, era la misma Astarte. La misma diosa pagana, por el cual Dios severamente regañó y castigó al pueblo de Israel, porque en algún momento llegó a ser seducido por este espíritu, por este demonio disfrazado de mujer. Recuerde una cosa importante lo que está en esta noche. Satanás no tiene ningún problema en ningún momento de disfrazarse de mujer como disfrazarse de hombre. Porque recuerde que en la deidad de Dios no existe la definición de sexo. O sea, no tiene ningún problema. Para Dios no hay ningún problema. Dios trata de igual manera a una mujer como de igual manera a un hombre en cuanto a la salvación. O sea, Dios no tiene. Satanás sabe eso, así que Satanás no tiene ningún problema de cambiarse y hacerse si con eso va a doblegar. Y él sabe que la debilidad de todo ser humano, es el sexo opuesto. Nos lo sacaron una costillita, dice ahí. Y entonces él sabe que todo ser humano, todo varón, todo hombre, tiene un problemita de matriarcado. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Por más que se diga que los mexicanos son bien machistas,